Hola, buen día. Mi nombre es Luz María Torres Sandoval. Estoy haciendo este trabajo perteneciente al módulo 11 de representaciones simbólicas y algoritmos. Es el proyecto integrador titulado Reutilizando. Espero que sea entendible. Gracias. El planteamiento nos lo hace así de esta manera. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 40 por 20 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Para ello escribiremos las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. El texto nos sigue planteando. Para expresar la superficie de la caja, debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos, recordando que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, S es igual a base por altura. En este caso tenemos 5 rectángulos, por lo tanto debemos obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, S1, la base es X y la altura es 20 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 igual a X multiplicando a 20 menos 2X. Asimismo nos pide que expresemos algebraicamente las otras 4 superficies. Como podemos observar, S2 tiene las mismas dimensiones que S1. Por tal motivo, quedará la misma expresión, X multiplicando a 20 menos 2X. S3, la dimensión es de 40 menos 2X. Por tal motivo, quedará expresado X multiplicando a 40 menos 2X. S4 tiene las mismas dimensiones que S3. Quedará igual X multiplicando a 40 menos 2X. La superficie 5, a diferencia de las otras dos, nos está manejando una dimensión de 20 menos 2X multiplicando 40 menos 2X. Son dos binomios que estarán multiplicándose cada uno. Algebraicamente quedaría así. S1 es igual a X por 20 menos 2X. S2, X multiplica a 20 menos 2X. S3 multiplica a X por 40 menos 2X. S4 multiplica X a 40 menos 2X. S5, 20 menos 2X multiplica a 40 menos 2X. Por lo que ahora hay que realizar las operaciones de cada uno. S1 se multiplica primero X por 20, lo cual da 20X. Se multiplica X menos 2X, nos da un resultado de menos 2X al cuadrado. Recordando que los exponentes se suman cuando se multiplican. S2 tiene un resultado de X por 20 que nos da 20X. X por menos 2X nos da menos 2X al cuadrado. La superficie 3 se multiplica X por 40, lo que nos da 40X. X por menos 2X nos da menos 2X al cuadrado. La superficie 4 es igual a X por 40 nos da 40X, X por menos 2X nos da menos 2X al cuadrado. En la superficie 5 vamos a multiplicar el primer término del primer binomio, que sería 20 por el primer término del segundo binomio, que serían 20 por 40 nos dan 800. Se multiplica el 20 por el segundo término, que es menos 2X, nos da menos 40X. Posteriormente se multiplica el segundo término del primer binomio, menos 2X, por 40, lo que nos da menos 80X. Se vuelve a multiplicar el menos 2X por el segundo término, que es menos 2X por menos 2X, lo cual nos da un más 4X al cuadrado. Una vez que tenemos esta expresión, se suman los términos semejantes y se ordenan de mayor a menor exponente, lo que nos daría un resultado de segundo grado esta expresión, que sería 4X al cuadrado. En este caso se suman los términos semejantes, que son las X, que serían menos 40X menos 80X, sumado nos da un total de menos 120X, más el término constante, que son 800. La superficie total de la caja será entonces S es igual a S1 más S2 más S3 más S4 más S5, por lo que una vez realizadas las operaciones sumaremos de la siguiente manera.
Sumaremos S1, que equivale a 20x menos 2x al cuadrado, más el término de S2, que son 20x menos 2x al cuadrado. S3 equivale a 40x menos 2x al cuadrado, más S4 representado por 40x menos 2x al cuadrado, más S5 que está representado por 4x al cuadrado menos 120x más 800. De esta forma sumaremos de forma horizontal, identificando los términos semejantes de cada polinomio, poniendo el mismo color para identificar los términos que se sumarán. Se coloreó en azul los términos x y en color negro los términos de x al cuadrado. Es para representación más fácil visualmente. Por lo tanto, aquí yo lo que hago es, se colocan de mayor a menor el exponente. Primero sumamos los términos de x al cuadrado. Sumaremos menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, más 4x al cuadrado. Podemos ver que los términos negativos son menos 8x al cuadrado más 4x al cuadrado, lo cual nos da un total de menos 4x al cuadrado por ser mayor el término negativo. El término de la x plasmado en azul, sumamos 20x más 20x nos da 40x, más 40x son 80x, más 40x son 120x, menos 120x nos da un resultado 0. Por tal motivo desaparece en la expresión y solamente se agrega el término constante que son 800. Por tanto, la expresión algebraica de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas será S igual a menos 4x al cuadrado más 800. Para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura x. La expresión algebraica que representa el volumen de la caja sería volumen igual a S5 por x. Recordando que S5 es igual a 4x cuadrado menos 120x más 800, lo que nos lleva a despejarlo de la siguiente manera. B es igual a 4x al cuadrado menos 120x más 800 por x, lo que nos da un resultado de volumen igual a x multiplicado por 4x al cuadrado, nos da un resultado de 4x al cubo, menos 120x por x nos da un menos 120x al cuadrado, más 800 multiplicado por x nos da 800x. Por tanto, la expresión algebraica del volumen será volumen igual a 4x al cubo menos 120x al cuadrado más 800x. Aquí es importante tomar en cuenta que tanto la expresión algebraica para la superficie como la del volumen serán importantes para despejar los problemas que se plantean a continuación. Son 7 problemas, de los cuales el primero está marcado con el inciso A, donde nos piden encontrar el volumen de la caja, donde su altura es de 5 centímetros. Vamos a encontrar el volumen y vamos a recordar que la expresión algebraica para el volumen está representado por 4x al cubo menos 120x al cuadrado más 800x. Por tal motivo, vamos a representar aquí los 5 centímetros. X va a ser igual a 5. Por tal motivo, 4 lo vamos a multiplicar por 5 al cubo. Menos 120, x lo vamos a representar como 5 al cuadrado por menos 120, más 800 por 5. 5 al cubo nos da 125, lo cual multiplicaremos por 4. 5 elevado al cuadrado nos da 25, lo que lo multiplicaremos por menos 120, más 800 por 5. Lo que nos da un total de 125 por 4 son 500, 25 por menos 120 nos da menos 3000, 5 por 800 nos da 4000, lo que nos da un resultado
4.000 más 500, que son los términos positivos, son 4.500, menos los 3.000 nos da un total de 1.500 centímetros cúbicos. En el planteamiento 2, marcado con el inciso B, nos piden encontrar la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Aquí lo que vamos a utilizar es la expresión algebraica para la superficie, que está marcado con menos 4x al cuadrado más 800. Por lo tanto, procederemos a sustituir la x por los 3 centímetros que nos marca que es la altura. Multiplicaremos menos 4 por 3 elevado al cuadrado más 800, lo que nos da un total de 3 elevado al cuadrado nos da 9 multiplicado por menos 4 más 800. Esto nos da un menos 4 por 9 menos 36 más 800, lo que nos da un resultado de 800 menos 36 son 764 centímetros cuadrados, los que son referentes a la superficie de la caja. En el problema 3, marcado con el inciso C, necesitamos que la superficie de la caja sea de 784 centímetros cuadrados. ¿Cuánto debe valer la altura de la caja? Aquí en este caso ya nos están dando la superficie, que equivale a 784 centímetros. Por lo tanto vamos a despejar la altura, que en este caso va a ser la X. Pero para tal motivo vamos a utilizar la misma expresión para la superficie, que es igual a menos 4x al cuadrado más 800. En este caso vamos a colocar primero menos 4x al cuadrado más 800 es igual a 784 para poder despejar la incógnita. Una vez realizado esto, dejamos solo la variable de la x a la izquierda y pasamos el término 800 positivo al lado derecho de manera negativa, quedando la expresión menos 4x al cuadrado igual a 784 menos 800. Una vez que hacemos esto, menos 4x al cuadrado es igual a menos 800 más 784, nos queda un término negativo de menos 16. Seguimos despejando y debemos despejar x al cuadrado. Por tal motivo, el menos 4 pasará de multiplicar del lado izquierdo al lado derecho para dividir a menos 16. Por tal motivo, x al cuadrado quedará menos 16 dividido entre menos 4. X al cuadrado queda igual a 4. Menos 16 entre menos 4 queda a 4 positivo por la ley de signos. Menos entre menos da más. Aquí tenemos que despejar la exponenciación. Por tal motivo, la x elevada al cuadrado, el cuadrado pasará al lado derecho, de manera que sacará la raíz cuadrada de 4. Por tal motivo, x es igual a la raíz cuadrada de 4, lo cual la raíz cuadrada de 4 nos da un 2. Por tal motivo, la altura será de 2 centímetros cuadrados. Para hacer la comprobación de los 784 centímetros, vamos a hacerlo con la misma expresión algebraica, que es s igual a menos 4x al cuadrado más 800. Vamos a sustituirlo por la cantidad de 2 centímetros que adquirimos anteriormente. Entonces vamos a sustituir menos 4 por 2 elevado al cuadrado más 800. Eso nos da un resultado de menos 4 por 4, que es lo que nos da el resultado de 2 elevado al cuadrado más 800. Eso nos da menos 4 por 4, son menos 16 más 800. La superficie es igual a 784. Con esto podemos comprobar realmente que estamos en lo correcto y que los 2 centímetros cuadrados es la altura que necesita para poder obtener esa cantidad. El ejercicio 4, marcado con el inciso D, nos dice que la altura de la caja es de 0 centímetros. Calculemos la superficie total y el volumen de la caja. Por tal motivo, aquí vamos a utilizar la expresión algebraica para la superficie, que es menos 4x al cuadrado más 800. Vamos a despejar y vamos a sustituir 0, que es la x, o la altura en este caso. Entonces, menos 4, sustituimos 0 elevado al cuadrado, más 800. Aquí sabemos que cualquier término
multiplicado por 0, es más, 0 no se puede elevar a la segunda potencia, pues nos da un 0. Por tal motivo se anula y queda solamente el término positivo de 800. Ahora bien, vamos a sacar el volumen, que vamos a estarlo representando con la expresión algebraica 4x al cubo menos 120x al cuadrado más 800x. Hacemos la sustitución de x por 0, entonces queda 4 por 0 al cubo menos 120 por 0 al cuadrado más 800 por 0. Como podemos ver, no podemos hacer ninguna operación con estos términos. Por tal motivo se anula y se quedan en 0 el volumen. Esto es lógico porque si es un volumen en una cantidad 0, quiere decir que no tiene elevación alguna, por lo tanto nada más se puede medir la superficie. Por tal motivo la superficie es igual a 800 centímetros cuadrados y el volumen es igual a 0. El ejercicio 5, marcado con el inciso E, considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que le pondremos un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 1 peso con 20 centavos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1 peso con 50 centavos cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 3 centímetros, calculemos cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Para tal motivo vamos a recordar las superficies para cada uno, tanto S1, S2, S3, S4 y S5, como se plasma. Aquí lo que vamos a hacer es que nos están pidiendo la base. La base está representada por S5, o vamos a utilizar la expresión S5 igual a 4x al cuadrado menos 120x más 800. Ahora procedemos a sustituir la x por los 3 centímetros que nos marca en el planteamiento del problema. Sustituimos S5 es igual a 4 por 3 elevado al cuadrado menos 120 por 3 más 800. Despejando, S5 es igual a 3 elevado al cuadrado nos da 9 multiplicado por 4 menos 120 por 3 que nos da 360 más 800. Al despejar 4 por 9 son 36 menos 360 más 800. Sumamos los términos positivos que son 800 más 36 menos 360 nos da un total de 476 centímetros cuadrados, que es la base de la caja. Para esto representé la expresión FS5 para representar el forro que tendrá la base, que será igual a la superficie 5 por 1.2 que cuesta cada centímetro cuadrado. Despejamos F5 es igual a 476 que mide la base S5 por 1.2, lo cual nos da que FS5 es igual a 571 pesos con 20 centavos. Ahora vamos a despejar lo que es las laterales, para lo cual vamos a representar con L la suma de las 4 paredes que están representadas por S1 más S2 más S3 más S4, quedando de la siguiente manera. L es igual a S1 que está representado por 20x menos 2x al cuadrado, más S2 representado por 20x menos 2x al cuadrado, más S3 representado por 40x menos 2x al cuadrado, más S4 representado por 40x menos 2x al cuadrado. Aquí ya se representó con diferentes colores para poder identificar los términos de cada uno. Y aquí vamos a representar nuevamente primero la expresión algebraica mayor de exponente, que es x2. Sumamos menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, nos da un total de menos 8x al cuadrado. Ahora sumamos los términos de x, que es 20x más 20x son 40x, más 40x son 80x, más 40x son 120x. Por tal motivo nos da
un total de L igual a menos 8x al cuadrado más 120x. Esa será la base algebraica para poder despejar la superficie que tendremos que utilizar para las paredes laterales. Procederemos a despejar la X, que son los 3 centímetros que nos marcan la parte de arriba. Entonces quedaremos que L es igual a 8 por 3 al cuadrado más 120 por 3. Despejando esto, 3 al cuadrado nos da 9 multiplicado por menos 8 más 360, que es el resultado de 120 por 3. Menos 8 por 9 nos da menos 72 más 360. Nos da una superficie de 288 centímetros, que corresponde a la L. Aquí, para representar el forro de las laterales, voy a multiplicar la superficie, que son 288, representado por L, por la cantidad de 1.5 pesos cada centímetro cuadrado. Despejando el forro de las laterales, queda 288 por 1.5 pesos cada centímetro cuadrado, lo que nos da un resultado de 432 pesos. Aquí ya tenemos despejadas ambas partes, tanto las laterales como la base. Ahora, el dinero va a estar representado por la suma de estas dos cantidades, que son 571.2 más 432, lo que nos da un resultado de 1.003.2 pesos. Por tal motivo, gastará 1.003 pesos con 20 centavos para forrar todo el interior de la caja. Para el problema 6, marcado con el inciso F, nos dice que recordemos que 1 litro es igual a 1.000 centímetros cúbicos. Calculemos cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Aquí lo que vamos a representar es el volumen, porque los centímetros cúbicos, o siempre que esté elevado al cubo, son expresiones de volumen. Por tal motivo, usaremos la expresión 4x3 menos 120x al cuadrado más 800x. Sustituiremos x por los 7 centímetros que nos marca, quedando 4 por 7 al cubo, menos 120 por 7 elevado al cuadrado, más 800 por 7. Despejando 7 al cubo nos da 343 multiplicado por 4, menos 7 al cuadrado, que nos da 49, multiplica a menos 120 más 800 por 7. Esto nos da una cantidad de 343 por 4, nos da un total de 1.372. 49 multiplicado por menos 120 nos da menos 5.880. 800 por 7 nos da una cantidad de 5.600. Aquí lo que vamos a hacer es que 5.600 más 1.372, que son los positivos, nos dan 6.972. Restándole los 5.880, nos queda un total de 1.092 centímetros cúbicos. Aquí nos están pidiendo cuántos litros le caben a la caja. Entonces vamos a representar L, que son los litros, es igual al volumen dividido entre 1.000, recordando que 1 litro es igual a 1.000 centímetros cúbicos. Despejamos volumen, que es lo que sacamos ahorita de 1.092, dividido entre 1.000, nos da una cantidad de 1.092 litros. A la caja le caben 1.092 litros. En el séptimo y último planteamiento, marcado con el inciso G, nos pide que recordemos que 1 litro es igual a 1.000 centímetros cúbicos. Calculemos cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 8 centímetros. Es un planteamiento igual al anterior, nada más cambia la cantidad de centímetros que mide de altura la caja. Por tal motivo, utilizamos la misma expresión algebraica, 4x al cubo menos 120x al cuadrado más 800x. Ahora despejaremos y sustituiremos por 8 centímetros x, quedando 4, multiplicando a 8 al cubo, menos 120 por 8 al cuadrado, más 800 por 8. Eso nos da un resultado de 8 elevado al cubo, nos da 512 por 4. 8 elevado al cuadrado nos da un 64 por menos 120. Y 800 por 8
Despejando 512 por 4 nos da una cantidad de 2048, 64 por menos 120 nos da menos 7680, más 800 por 8 nos da 6400. Sumamos 6400 más 2048, que son los términos positivos, nos da un total de 8448, menos 7680, nos da un resultado de 768 centímetros cúbicos. Aquí igualmente vamos a despejar los litros, que es igual al volumen dividido entre 1000. Despejando vamos a hacer 768 dividido entre 1000, nos da un total de 0.768 litros. Le caben 0.768 litros a la caja. Al final está la bibliografía que consulté, básicamente es todo lo que es el material extenso de la SEP. Gracias por todo su apoyo. Un abrazo grande.